tenía una duda con una cadena que es a la vez un alcohol, un alqueno y un alquino. Tenía dudas a la hora de... Bien. Ahí, cuando tenemos un alqueno y un alquino, y además no es lo más importante, generalmente cuando es lo más importante los nombramos como eninos. Si no es lo más importante, lo tenemos que nombrar en el medio de la cadena, lamentablemente. ¿En qué, Ok. en qué, en qué punto es ese? No, un inventado que me surgió una duda con otro que era más sencillo. Justamente quería ver si había manera de evitar meter los números en... No, lamentablemente no. Es lo más sano y por más que quede feo a la vista, es lo más fácil a la hora de escribirlo, porque si lo pongo adelante y atrás, se puede llegar a prestar a confusión. UPAC me recomienda entonces Claro, partir el nombre, ponerle en, por ejemplo, si el doble está en el 4, 4 en 5, no, si no podría estar en el 5, ¿no? 4 en 2 in, y después lo que sea, heptanol 3. ¿Ok? claro. Sí, sí. Lamentablemente lo voy a tener que partir. Ah, ok, ok. Bueno, entonces queda respondida. Buenísimo. ¿El resto? Profe, yo tengo una duda en un ejercicio, es un ejemplo, del apunte de la UPAC que está en PEDCO. Hay un compuesto en la página 29. No sé si lo puede buscar. ¿Lo puedes buscar? Sí. Carajo. Bueno. Sí, es una posterización, fotografía y UPAC. La página, perdón. En la 29. 29 de hoja o 29 Coincide. de coso. Ah, bárbaro, mejor. Ese, Bien. ¿En el cuál? del medio. Sí, ese. Ahí lo... ¿Qué es Sí. vinil? No. Mi duda es que ahí toma, digamos, toma la cadena más larga y además la que contiene un doble enlace y un triple enlace. Pero yo cuando lo había nombrado había elegido la cadena que contenía los dos dobles enlaces porque había entendido eso, como que en la tabla de prioridades está primero el doble enlace antes que el triple, ¿no? Entonces elegí la cadena más larga que contuviera al grupo funcional más importante, que es el doble enlace. Entonces me quedaba una cadena de 5, pero ahí al nombrarlo agarra también o sea, usa la cadena de 7 para agarrar el triple enlace y no entendía eso. Puntualmente UPAC me dice, agarrar la cadena más larga que contenga el grupo funcional. Y cuando hablas de ese grupo funcional, está hablando del grupo funcional que le va a dar nombre a este compuesto. Ese grupo funcional es el aldehído. O sea, cuando UPAC dice que contenga el grupo funcional, está refiriendo al grupo funcional más importante. Es decir, buscar la cadena más larga que contenga el aldehído. Más larga. O sea, la de 7. Claro, como es el aldehído, da igual ya los otros, el doble y el triple. O sea, yo tengo que garantizarme que el aldehído quede en la cadena más larga. Sí, sí. Ese es mi objetivo. Sí, ahí entendí. Entiendo lo que vos vas, o sea, sería un quilombazo si es así, porque yo tendría que entonces buscar en orden descendiente, decir, bueno, después del aldehído viene el doble enlace, tengo que meter la mayor cantidad de doble enlace posible y buscar, no, o sea, ya nos volvemos un quilombo. boludos de tanto pensar así, no, buscamos la cadena más larga que contenga el grupo funcional más importante, que es el que le va a dar nombre. ¿Cuál es ese? El aldehído está en la punta, entonces lo que hago es, bueno, busco la cadena más larga en la que pueda llegar a contener el aldehído. Si utilizo la de los doble enlace, es de 5. Si utilizo la del triple, es de 6. Sí, sí. Es de 7, perdón. De 7, sí. Por eso utilizo eso. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Y tenía una duda en el TP4,
de propiedades físicas. Sí. Es el punto, el 6, inciso E. Para cada uno No de los pude, sí, no pude darme cuenta cuál iba a presentar mayor punto de Bien. ebullición de esos dos. Propanal. Propanol. Para el resto, vos, ¿cuál fue el criterio que estuviste utilizando? Para el resto me fijé si eran, si entre las dos moléculas una era polar y otra era no polar, por ejemplo, y si formaba qué tipo de fuerzas intermoleculares iban a tener. Bien. Y con eso los pude resolver bien a los anteriores. Pero ese, como las dos son moléculas polares y las dos tienen las mismas fuerzas intermoleculares, como que no me di cuenta cuál iba a tener distinto punto mayor. Bien. Yo acá le pongo el punto de ebullición. Bien. El punto de ebullición real, ese sería el punto de ebullición real a una atmósfera. Siempre recuerden que la temperatura de ebullición depende de la presión, ¿sí? Pero siempre hablamos de una atmósfera, o sea, la presión atmosférica. Esa es la realidad, ¿sí? Esa es la realidad. Hoy por hoy, no cambia esto. Esa es la realidad. La propanona, la acetona, tiene un punto de ebullición mayor que el propanal. Ahora pensemos por qué podría llegar a ser. Como bien dijiste, ambas moléculas son polares, gracias al oxígeno. Gracias a que tiene enlaces polares entre el oxígeno y el carbono. ¿Cuál fue las otras causas o el otro análisis que habías hecho? Por fuerzas intermoleculares. Bien, las dos tienen fuerzas. ¿Qué tipo de fuerzas tienen? Dipolo, dipolo. Perfecto. ¿Tienen fuerzas de Landon? Teóricamente sí, ¿no? Pero o sea, van a ser más fuertes las de dipolo. Sí. Las dos tienen de Landon, pero obviamente son más fuertes las de dipolo. Pero recuerden eso siempre, o sea, en la orgánica, por más que tenga el etano, tengo fuerza de Landon. Y por más que yo tenga 20.000 OHs y tenga 20.000 puentes de hidrógeno, voy a seguir teniendo fuerzas de Landon entre la cadena carbonada. Solamente a modo de detalle. Perfecto, entonces miro las fuerzas y digo, bueno, tengo Landon de entrada 2, no me interesa porque son bajitas. Lo que me interesa es que tengo fuerzas dipolo-dipolo. Bien, tengo iones polares, tengo moléculas polares en ambos casos, y ahora tengo que poder elegir, tengo que poder hacer un análisis un poco por encima para decir, bueno, lo más fácil de hasta ahora no me estaría cerrando porque ya lo agoté, lo más fácil, es decir, cuando yo tengo que comparar algo que son solamente fuerzas de Landon y fuerzas dipolo-dipolo, yo ya sé que las fuerzas de Landon son mucho más débiles y que las fuerzas dipolo-dipolo son superiores. Entonces, esa es la razón por la cual yo digo, bueno, el compuesto que tiene fuerzas dipolo-dipolo va a tener un punto de ebullición mayor porque las fuerzas dipolo-dipolo son de mayor intensidad que las de Landon. Todo ese cuentito. Lo mismo pasa con las de puente de hidrógeno. Quiero hacer una consulta general porque me gustaría saber el estado del resto. ¿El resto, esta guía la tocó? No. ¿No? Ok. ¿Me dejas, Jonathan, que haga como un repasito general de esto para no perder a todos? O si querés, vamos puntualmente a lo tuyo. No hay problema. Dale, bárbaro. Cuando a mí me piden que compare,
puntualmente puntos de ebullición de distintos compuestos. Yo más que hago esto para que estemos todos en la misma página, porque si no vamos a escuchar algo y no vamos a entender. Cuando piden que comparen puntos de ebullición de distintos compuestos, lo que me están diciendo básicamente es, bueno, analiza estos dos compuestos, o estos varios compuestos, y decime cuál va a tener un punto de ebullición más bajo de todos, y anda ordenándolos de última de forma ascendiente o forma descendiente. Ahí no sé qué está escribiendo Víctor. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición no es otra cosa que cuando una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Cuando una sustancia está en estado líquido, ¿sí? Está en estado líquido gracias a que existen fuerzas intermoleculares, es decir, fuerzas entre moléculas, que las mantienen unidas entre sí. Gracias a esas fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una molécula, esta es una molécula, una molécula, una molécula, una molécula, una molécula, una molécula, una molécula. Cuando esas moléculas tienen fuerzas entre ellas, ¿sí? Que sería lo que yo estoy marcando con rojo. Cuando existen estas fuerzas intermoleculares, estas fuerzas intermoleculares son las que mantienen básicamente a las moléculas juntas y que permiten que exista este estado líquido, que haya cohesión entre las moléculas y que exista el estado líquido. De hecho, cuando las fuerzas son mucho más intensas, estamos hablando del estado sólido, en el que están prácticamente totalmente juntas las moléculas, están súper compactadas y las fuerzas que hay ahí son de una intensidad terrible. Así que me las mantienen súper unidas, súper pegaditas. Esto sería sólido. En cambio, ya cuando las fuerzas son un poco más débiles, pero de todos modos existen y me permiten mantener a las moléculas unidas, el estado de la materia es líquido.